Nos da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo programa de Vindictas dedicado a la inter y transdisciplina. Hoy estaremos hablando de relaciones intermediales, estas relaciones entre literatura, sonido, visualidad, con dos pioneras en el campo, Susana González Actoriez, Irene Artigas Albarelli. Acompáñenos, comenzamos. Busco vindicta en el diccionario. Confirmo lo que sabía. Esta palabra se asocia a una forma peculiar de hacer justicia. Peculiar porque implica una venganza o al menos una satisfacción y o castigo por un delito, daño o agravio recibido. Busco esta palabra porque no suele formar parte de mi vocabulario activo. Algo en ella me resulta ajeno, quizá la aceptación de venganza y el vínculo con el castigo. Algo, sin embargo, también parece familiar si se asocia al ámbito de lo femenino, pues sabemos que muchas mujeres, para ejercer su profesión, siguen partiendo de una condición de desventaja, de daño y agravio, lo cual merece ser visibilizado, nombrado y reconocido. Es a partir de este reconocimiento que podremos, en conjunto, darnos cada vez más nuestro lugar. Las palabras son mi materia de trabajo, mi punto de partida, pero son igualmente mi punto de encuentro, mi forma de entender el mundo, de entrar en contacto con él, no solo desde lo racional, sino también desde lo afectivo. Pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy felices, querida Tania, hoy de continuar con Vindictas Inter y Transdisciplina con dos maravillosas invitadas. Es un gran orgullo tener hoy con nosotros en el set, aunque también desde sus casas, a la doctora Susana González Actoriez y a la doctora Irene Artigas Albarelli, dos pioneras. Ahora escucharán y verán a qué nos referimos en este ámbito al que dedicaremos el programa de hoy, que es la intermedialidad enfocada en la literatura, pero como verán, tocando, haciendo todos estos cruces que hemos manejado a lo largo de las distintas emisiones de Vindictas, entre lenguajes, entre territorios, y aquí tenemos además a dos especialistas que, asumiendo como eje de trabajo el lenguaje, han podido empujar hacia sonoridades, visualidades, traducciones en distintos terrenos y han abierto realmente un campo muy potente en el mundo de la literatura comparada hoy, contemporánea. Así es, nos encanta tener en el estudio a Susana y a Irene y nos encantaría también preguntarles acerca de cómo ha sido para ustedes emerger en la academia en un momento en donde esta aparente división esencial entre texto, imagen, texto, sonido, formas de describir la presencia del cuerpo en la éfrasis, ¿cómo fue? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué ha sido? ¿Qué nos pueden compartir acerca de estas trayectorias tan ricas, tan potentes, tan interesantes? Bueno, primero, mil gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí en una serie tan importante para la universidad, ¿no? Es interesante empezar a contar cómo esta pregunta que hacía Tania y que ahora se ve como tan normal. En realidad, hace unos años no se hubiera entendido nada de esa pregunta, ¿no? Yo empecé a trabajar lo interartístico, lo intermedial, lo interdisciplinario, gracias a un poema que se llama Autorretrato en un espejo convexo, que es sobre un cuadro, que es un autorretrato en un espejo convexo. El poema es muy conocido, es de John Ashbery, ¿no? Pero cuando yo leí eso, me quedé sorprendida de todo lo que estaba incluido en el poema, ¿no? Porque era decir, este poema que estoy escribiendo yo en el siglo XX y que es un autorretrato en un espejo convexo, está todo el tiempo pensando en un autorretrato en un espejo convexo pintado 300 años antes, ¿no? Podemos suponer que es lo mismo hacer eso en tiempos tan diferentes. Entonces, esto era como lo primero que me venía a la mente, porque así es como estudiábamos la literatura a través de periodos históricos, ¿no? Pero ese poema también incluía muchas otras cosas, incluía cuestiones de identidad, ¿no? Si yo me hago un autorretrato,
qué es lo que voy a representar ahí. Y será lo mismo que estaba buscando el pintor manierista que se hizo su autorretrato en una tabla que tenía la forma de un espejo convexo o no. Entonces, todas estas son preguntas que estaban implícitas en el poema y que llevan a suponer muchas cosas y a preguntarse muchas cosas más. Entonces, de esa primera aproximación, que era la comparación histórica, se llega a esta comparación entre artes diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con palabras? ¿Qué es lo que se puede hacer en una pintura, con una imagen visual? Entonces, esta cuestión interartística, que entonces empezamos a decirlo interartístico, no solo incluía artes diferentes, empezó a incluir también disciplinas diferentes, porque estas cuestiones de la identidad o de lo que se puede representar o no se puede representar con imágenes o con palabras, ya tenía más que ver no solo con otras artes, sino con otras disciplinas, como puede ser historia del arte, filosofía, en fin, pueden pensar muchas cosas más, ¿no? Entonces, de hablar de interartístico pasamos a hablar de interdisciplina. Y ahora ya estamos en lo intermedial, que es el tema de esta serie de Vindictas, ¿no? Entonces ha sido como una trayectoria que es fácil explicar así como que ya que pasó, pero estar viendo todo el tiempo cómo tienes que ir cambiando los términos porque el mundo va cambiando, las cosas van cambiando, lo que cada quien va trabajando pues es diferente. Y si se fijan en estos tres términos, lo que siempre se permanece es esta idea de quedarse entre las cosas, ¿no? Inter. En lugar de pasar de un lugar al otro y ver que cambió completamente, lo que haces es te quedas en el punto de lo que está entre las cosas. Sí. Y eso tiene consecuencias muy diferentes a si piensas que pasó de un lado a otro y se quedó ahí. Querida Irene, has planteado algo que teníamos muchas ganas ya desde hace varios programas de poner sobre la mesa con esta claridad que te caracteriza y esta transparencia. ¿Cómo empezamos a hacer todas estas relaciones? Y has dicho algo además importantísimo, cómo vamos generando categorías distintas para poder también ir avanzando en estas maneras de hacer investigación, de hacer conocimiento, pero también poder seguir abriendo todavía más caminos. Susana, cuéntanos cómo ha sido en tu caso esta trayectoria también interdisciplinaria e intermedial. Sí, bueno, yo también quiero agradecer que estemos en este diálogo y me encanta también estar además nuevamente en este espacio con Irene, con quien tantas andanzas nos unen por los caminos de la literatura y otras artes, pero también en muchos otros frentes, ¿no? Que luego quizá podremos también platicar. En mi caso, es muy similar a lo que está comentando Irene. Empecé a formarme en el ámbito musical como intérprete y el ámbito literario también siempre me gustó, y en el momento en el que yo tenía que decidir pues qué carrera tomar, sí opté por la que pensé que era más segura, que era la literatura. Pero siempre me siguió la dimensión sonora y la dimensión musical, al grado de cuando ya tenía yo que optar por una tesis, hacer una tesis de licenciatura, se me ocurrió como algo natural pensar en cómo interpretar un poema desde una estructura musical. En mi caso me había llamado mucho la atención el poema Muerte sin fin de José Gorostiza, uno de los contemporáneos, del grupo de contemporáneos en México. Y lo primero que tenía que ver es si realmente el autor había pensado en escribir el poema de esa manera y si había, digamos, una intencionalidad detrás, o por qué, en todo caso, a mí
me resultaba más fácil entender el poema desde una perspectiva de la estructura de una fuga, ¿no? Entonces, hay ahí una dimensión, digamos, de abstracción, de abstracción de las estructuras musicales vertidas sobre las estructuras poéticas, para entender cómo las voces también se van relevando, los temas se van relevando, ¿no? Como en una fuga, temas y contratemas, en este poema. Lo hice de manera bastante intuitiva. En un principio también era difícil encontrar interlocutores. Yo creo que esa es una cosa bien importante. Elsa Cross me dijo, oye, pues quien te puede llegar a asesorar es Mónica Mansur. Y con ella hice entonces este primer esfuerzo de tratar de ver hasta dónde podía llegar con esta intuición, que no era más que eso, una intuición en un inicio. En el camino me di cuenta de que, digamos, investigando, Gorostiza no tenía la intención de hacer una fuga con este poema, pero sí que yo empecé a encontrar motivaciones para justificar, ¿no?, esta interpretación, digamos, desde una lectura, qué es lo que puede aportar esta relación. Sobre la marcha me fui dando cuenta de que la semiótica era una herramienta importante, eran épocas en donde la semiótica empezaba a tener un auge, entonces semiótica como la ciencia de la investigación de los signos de distintos lenguajes y cómo poder transitar o comparar y equiparar un lenguaje con otro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poco algo que me acompañó desde muy tempranos momentos de mi formación. Si yo regreso a mi tesis, pues ya la veo también, ¿no?, con muchos años de distancia y con mucha diferencia de lo que ha pasado y lo que también a nivel teórico he aprendido y he aprendido gracias también a mis colegas que se han ido sumando, ¿no? Entonces, sí, en un inicio tal vez había poca interlocución con personas que estuvieran haciendo cosas similares, pero gradualmente, para nuestra fortuna, fuimos encontrando más interlocución. Y para tratar de seguir adelante con estas inquietudes de relaciones literario-musicales, tuve que buscar, digamos, aliados en la Escuela Nacional de Música, entonces Escuela Nacional, ahora facultad, ¿no? Por ese entonces tampoco había un posgrado en música. O sea, todas estas cuestiones como que hablan de los años que han pasado y cómo también ahí ha habido, para nuestra fortuna, como digo, una evolución y un enriquecimiento. Actualmente tenemos, Irene y yo, muchos colegas, y entre ella y yo además también un diálogo cada vez más profundo, ¿no? Porque la relación entre literatura y música, en mi caso, fue mostrándome que no se trata solamente de una relación binaria, sino que también en ella se pasa por la dimensión, por ejemplo, visual, ¿no? Sí. Entonces, estar haciendo solamente semiótica musical o semiología musical, relacionándola con lo literario, me limitaba y tenía yo que ver en otras direcciones. En este espacio intermedio de sus trayectorias y habiendo sido detonado con estos dos artefactos, poemas que nos acaban de compartir, nos vamos a una pausa y continuamos conversando con Susana González Actories e Irene Artigas. Estamos de regreso, estábamos conversando con Susana González Actories acerca de estos lindes tan singulares en tu trayectoria con la música, con lo sonoro, con lo musical y también con lo no musical. Para complementar ya no tanto lo conceptual, sino también lo pragmático de este desarrollo, es que los foros que había cuando nosotras empezamos eran limitados y no estaban desarrollados, ¿no? Estaba mencionando que, de hecho, antes Escuela de Música, ahora Facultad de Música, no existía un posgrado, de modo que tampoco había una costumbre real de investigación, había que generar también una cultura de investigación y quizá eso también fue lo que facilitó que ahí nos abrieran las puertas, ¿no? Frente a quizá ya dimensiones un poco más
instituidas. Había ya un posgrado en literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras, y poco a poco también ahí se fueron abriendo los espacios para nosotras para dar cursos, pero sí debo decir que en un inicio, cuando empezamos incluso a proponer este tipo de materias, difícilmente se entendía también por qué y cómo iban a aportar, ¿no?, al desarrollo de la docencia a nivel universitario. Ha habido siempre un interés, pienso yo, de parte de la academia, sobre todo en las últimas décadas, de fomentar la investigación interdisciplinaria, pero de esa idea a la realidad, sí ha tenido uno que hacer varias batallas, ¿no?, digamos, para darle un lugar a estos estudios interdisciplinarios. Y yo creo que una parte fundamental ha sido el tener bases sólidas, el generar bases sólidas, el invitar también a profesores que complementaran aquello que en nuestras instituciones todavía no estaba tan formado, ¿no? Yo creo que ahora, en el 2021 ya tenemos muchísimo más personas con las que podemos dialogar, pero también son personas que hemos formado y que pues, se han ido mucho más allá de tal vez lo que nosotros habíamos incluso pensado, ¿no? Hasta aquí yo creo que pues, es un poco ese panorama. Irene, galería de palabras, variedad de lecfrasis, circulaciones, tránsitos, traducciones. ¿Cómo es estar entre lenguajes? ¿Cómo es estar entre medios? Tu trabajo además explora desde hace mucho tiempo también la traducción, otra manera de hacer puente y otra manera de hacer espejos y digamos, compartir ecos y choques. ¿Qué es estar entre? La pregunta es súper interesante, súper complicada. Voy a ir como que por partes, ¿no? Un poco también siguiendo este rumbo que Susana empezó a esbozar. Cuando se empezó a trabajar la literatura comparada ya en forma en la facultad, fue mucho más fácil hacer este tipo de estudios, ¿no? El libro de Ekphrasis que mencionaste ahora es producto del doctorado que hice en literatura comparada, ¿no? Ahí sí podíamos ya pensar en esta comparación interartística. Lo que pasó después del poema de John Ashbery es que empecé a encontrar poemas sobre cuadros. Eso es como una forma muy fácil de decir lo que es una ekphrasis, ¿no? Entonces, todos los ejemplos eran diferentes y todos se planteaban cosas diferentes, ¿no? Y lo que yo trataba de hacer era cómo organizarlo. Entonces, se me ocurrió ver cómo en la historia del arte estaban estos géneros pictóricos, que son el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta. Y dije, bueno, a ver si puedo agrupar todo esto desde la literatura, siguiendo estas normas de los géneros pictóricos. Y fue muy interesante todo lo que empezó a pasar ahí, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo que hablaba Susana, de que se trata de lecturas, ¿no? Todo lo que hacemos parte de eso, sí, de leer. Sí. Y somos nosotras un poco las que estamos estableciendo esos límites para leer de estas otras formas. Increíble, increíble, Irene. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta conversación, pero antes visitamos una cápsula a partir de estos referentes que hemos estado conversando con nuestras vindictas de hoy. Irene Artigas Alvarelli, Susana González Actorias. No se vayan, estamos en TV UNAM. Los atlas de Rebecca Solnit sobre San Francisco, Nueva Orleans y Nueva York son ejemplos interesantes de la riqueza de las interacciones entre los estudios literarios, la geografía y otras disciplinas para evidenciar cómo los mapas son signos, textos que se hacen con propósitos específicos que solían quedar ocultos detrás de una supuesta condición natural relacionada con el espacio.
Están entonces emparentados con el trabajo crítico de J.B. Harley, quien con la ayuda de la semiótica, el análisis del discurso y la deconstrucción estudió cómo los mapas fueron utilizados para legitimar a los estados y el capital. En respuesta a este escepticismo con respecto a la utilización de los mapas como herramientas de producción y visualización objetivas, se comenzaron a hacer mapas y a entenderlos de otras maneras. Y bueno, iconotextualidad, éfrasis y naturalezas muertas, el tema de tu último, bueno, del ensayo en el último libro que publicaron, Bibliología e iconotextualidad. Irene, estos temas que te han perseguido y que has perseguido durante toda la historia de tu trayectoria. Sí, la verdad es que se vuelven apasionantes, se vuelve todo como inabarcable, ¿no? También gracias a eso llegué a los mapas, llegué a los museos, llegué a los emblemas y llegué también gracias a que me dejaron llegar, ¿no? Y esto creo que se entronca con algo de lo que empezó a hablar Susana hace un rato, ¿no? Y es como estos grupos de mujeres que hemos estado trabajando juntas, echándonos las manos, acompañándonos. Susana ya mencionó a Elsa Cross, mencionó a Mónica Mazur. Yo, bueno, aparte de Susana, está Charlotte Roth, Claudia Lucotti, Naira Naya, Julia Constantino, Adriana Ochoa, Adriana de Teresa. O sea, son muchas redes de trabajo que realmente se hacen con mujeres que yo creo que siempre habían estado ahí, pero que apenas empezamos a visibilizar. Esto es lo interesante de este Vindictas, ¿no? Que eso es lo que al final está haciendo y que es algo que desde los estudios literarios también se lleva haciendo mucho desde hace un tiempo, ¿no? Que es como prestar atención a las cosas específicas que hacen las mujeres y que con eso lo que haces es cambiar la perspectiva, ¿no? Enseñar que hay otras cosas que se han estado haciendo todo el tiempo, que no se han visto y que nos pueden contar otras historias. Eso es lo que yo siento que al final también estamos tratando de hacer con todas esas palabras con las que empezaste este segmento, Tania, ¿sí? Y algo más importantísimo que hacen ustedes dos, por supuesto, y muchas de las mujeres que han nombrado, importantísimo que hoy nombremos a otras mujeres, es formar también nuevos grupos de investigación, nuevas investigaciones, nuevas alianzas, nuevas redes, y eso es parte de un legado importantísimo tanto en la UNAM como en el país, nos parece, en esta labor de docencia fundamental de la que no han quitado el pie y abriendo camino en la universidad. Querida Susana, algunas palabras, reflexiones finales, ahora que estamos terminando con este set. Sí, pues yo creo que esto que mencionas de el camino uno no lo hace solo, ¿no? Uno no la hace sola. Un poco también lo que menciona Irene, nos acompañamos no solamente entre mujeres, sino también entre grupos, ¿no? Los grupos que formamos, pero también las alianzas que llegamos a hacer. Actualmente yo estoy trabajando, por ejemplo, con Mariana Macera, que es especialista también en literaturas, en lírica popular, entendiendo este tipo de espacios intermediales, ya no nada más desde una relación, aquí está la literatura y acá está la música, o acá está la literatura y acá está la pintura, sino también entendiendo que cada uno de los fenómenos en sí mismo ya puede ser intermedial, ¿no? Hay algo en la oralidad que también nos lleva a la escritura, que también nos lleva a la imagen a su vez nos lleva al sonido, el sonido nos vuelve a regresar a la literatura. Entonces, el hacer estas alianzas, estos grupos, también nos permite ser cada vez más plurales e interdisciplinares, porque no se trata de que una se forme sola y una esté, digamos, sabiéndolo todo, ¿no? Entender, digamos, esos trabajos colaborativos creo que ha sido fundamental en la UNAM y sobre todo para el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no?
de investigaciones que tienen resultados múltiples. ¿Cómo hemos también trabajado hacia esos otros frentes? Pues ha sido a partir de las publicaciones, como las que tienen por ahí también ya han mostrado, pero también abriendo el espacio a coloquios, abriendo el espacio a grupos de investigación en los cuales también la UNAM apoya mucho, ¿no? Últimamente con proyectos PAPIT, PAPIME, ¿no? Entonces hay ahí también un potencial muy amplio y espacios que renacen y resurgen como la revista Poligrafías, que actualmente también dirige Irene y en la que estamos como comité editorial varias mujeres otra vez. Entonces eso yo creo que son los foros que también permiten que se diversifique y que amplíe también esta resonancia, ¿no?, de voces interesadas en estos temas. O sea que quiero decir que no estamos solas y que me da muchísimo gusto que seamos cada vez más, ¿no? Susana González Actories, Irene Artigas Alvarelli, muchísimas gracias por su generoso tiempo, por sus palabras siempre y por abrir estos caminos. Ha sido un gran honor tenerlas esta noche en Vindictas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Pues llegamos al final de este programa dedicado a las relaciones intermediales entre imagen, sonido, texto y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.